Oye, páramelo ahí. ¿Tú me vas a decir que toda la vida nos estuvieron mintiendo en la escuela? Que nos enseñaron que los taínos desaparecieron y resulta que tú eres taíno, que yo soy taína, que tu may es taína y nadie nos dijo nada. Mira, hoy destapo varias teorías conspirativas sobre los taínos y te saco del Matrix. Tenemos evidencia científica, arqueológica, genética, que sugiere que la historia oficial de los taínos de Puerto Rico tiene huecos del tamaño del yunque. Hoy se acaban las mentiras, porque si hay algo más que me gusta que las conspiraciones, es desmentirlas. Así que agarra tu coba, porque este viaje va a estar bueno. Teoría 1. Los taínos se extinguieron. La conspiración. Los taínos se extinguieron cuando llegaron los españoles. Ajá. ¿En serio? Dime más. ¿Tú sabes lo que es el ADN mitocondrial? Es el ADN que viene directo de tu madre, línea materna pura, sin mezcla, sin falsificación, lo que te dejó tu abuela, lo que le dejó su abuela a la tuya. El doctor Juan Carlos Martínez Cruzado, científico de la UPR en Mayagüez, estudió este ADN en puertorriqueños reales, gente de Puerto Rico, y publicó sus resultados en revistas científicas de primer nivel internacional. ¿Y qué encontró? La realidad. El 61.3% de los puertorriqueños tiene ADN mitocondrial de origen amerindio taíno, más de la mitad en la sangre de sus madres. Si no me crees, búscalo en el American Journal of Physical Anthropology. El 61%. Mira, si los taínos estaban extintos, ¿cómo llegó ese ADN hasta nosotros por Bluetooth? Porque mi prueba de ADN dice que esta hincha es 13% taína. ¿Cómo rayos entonces? Y hay más. Al comparar ese ADN con el de todas las Américas, ¿dónde se encontró esa secuencia específica todavía viva? En P-fucking-R, baby, en el Caribe, en Puerto Rico, en Boriquén. Pero ahora viene la parte que más me voló el coco. El estudio del cromosoma Y, el que viene del padre, dice algo completamente diferente. 84% origen europeo, 15% africano y apenas 1% indígena por línea paterna. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Te lo explico. Primero que nada, los españoles consideraban que era de muy mala suerte que las mujeres estuvieran en sus barcos. Consideraban que el dios del mar se enojaría y por eso los españoles llegaron aquí sin mujeres. ¿Entendiste? Voy a omitir la plática del consentimiento, pero en palabras bonitas, los españoles tuvieron bebés con las taínas. El puertorriqueño típico tiene padre español y madre taína. Así que cuando tu abuela te dice, tienes el pelo muertecito como las indias, ella tiene razón. Según un censo del 2020, alrededor de 50,000 personas en Puerto Rico se identificaron como taínos específicamente. O sea, como un 2% de la población aún tiene sus raíces taínas bien formadas. Y se proyecta que con el alza de las pruebas de ADN se pueda tener un número más concreto en un futuro. Teoría 2. Los taínos eran brutos. La conspiración. Los taínos eran una tribu simple. Gracias a los españoles fue que aprendieron. Les comparto esto que viene directo del diario de Cristóbal Colón, lo que él escribió el 12 de octubre del 1492, el mismísimo día que llegó a estas tierras. Palabra por palabra dijo: «Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia». ¿Y sabe lo que escribió 2 días después aconsejando a los reyes católicos? «Esta gente es muy simple y sin armas. Con 50 hombres los tendrán todos sosjugados y les harán hacer todo lo que quisieren». Ahí lo tienes.
lo que pensaban de los taínos desde un principio. Muy simples en armas, pobres de todo, ignorantes. Traducción boricua: esta gente es bien estúpida, sería súper fácil esclavizarlos. Y esa narrativa, la del taíno primitivo, incivilizado, se pegó durante siglos en los libros de historia. Pero aquí es donde la arqueología le manda a decir a Colón: brother, tú como que no entendiste nada, ¿verdad? Y para traer evidencia de que esta teoría conspirativa de los españoles estaba incorrecta, tenemos que ir pautuado para las montañas del interior, porque ahí hay algo que los taínos construyeron hace más de 700 años y que todavía nos deja con la boca abierta, que nos muestra que en realidad los taínos eran mucho más inteligentes de lo que los españoles lo pintaron. El Parque Ceremonial Indígena de Caguana. La realidad: Caguana es considerado uno de los sitios arqueológicos precolombinos más importantes de las Antillas. Sus batallas tienen más de 700 años construidas, alrededor del 1270, y contienen la mayor concentración de petroglifos en todo el Caribe. Es un monumento histórico nacional de los Estados Unidos. Pero aquí viene la parte que me pompea, mano. El arqueólogo Osvaldo García Goico estudió Caguana de una manera que nadie lo había hecho antes. Trazó las sombras que crean los monolitos, las comparó con la salida y la puesta del sol a través de los montes y confirmó con evidencia, no con opinión, que los monolitos marcaban los solsticios de verano e invierno, que los bateyes estaban alineados con el cosmos. ¿Tú me estás hablando en serio? Estos muchachos, a quienes los libros coloniales llamaban primitivos y salvajes, estaban alineando piedras de más de 1 tonelada con los solsticios como Stonehenge, pero boricua. Entonces no eran tan brutos nada. Y eso no es teoría, es arqueoastronomía, una ciencia de verdad, con evidencia medible. Y hay más. Cerca de Caguana está la montaña Semí. Los taínos creían que era el hogar de sus dioses, y esa fue exactamente la razón por la que construyeron ahí. No agarraron cualquier terreno, escogieron ese punto específico porque la geometría del cielo encajaba perfecta con su cosmovisión. Puedo hablar por horas de cómo los taínos tenían vasto conocimiento, pero en resumen, esa gente sabía de astronomía, agricultura, navegación, arquitectura y todos estos temas que los españoles no sabían. De hecho, los españoles le copiaron a los taínos sus hamacas, sus barbacoas y hasta sus canoas. Brutos, por favor. Teoría 3. ¿Quién es Jíbaro? La conspiración. El jíbaro es el campesino puertorriqueño, símbolo del folclore nacional, la pava, el cuatro y el machete. Esto es lo más que me impactó de todo lo que investigué para este video y necesito que estés bien despierto para esto. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra jíbaro? Porque toda la vida nos dijeron que era el campesino puertorriqueño. Cuando piensas en un jíbaro, piensas en un señor montado en un burrito, de camino a darse un palo de ron después de haber trabajado una larga jornada cortando caña. Pero ese no es el jíbaro original. La realidad. La palabra jíbaro viene del vocablo arahuaco, el idioma taíno. ¿Y qué significa? Gente del bosque. Y así se llamaban a sí mismos los taínos que se adentraron a las montañas de la isla huyendo del genocidio español. Con el tiempo, ese campesinado mestizo, tanto taíno como cimarrón, se convirtió en lo que hoy llamamos el jíbaro puertorriqueño. ¿Lo ves? Los taínos no desaparecieron, se fueron para el monte, se escondieron en la cordillera central y sobrevivieron mezclándose, camuflándose, haciéndose pasar por otra cosa. Y sus descendientes los llamaron jíbaros. El jíbaro es el taíno que sobrevivió. Y como si eso fuera poco, los descendientes de los jíbaros describen tradiciones que se asimilan mucho con la cultura taína. Por ejemplo, las técnicas de agricultura que el jíbaro usaba para cosechar batata, yuca y ají vienen de los taínos. Si ves las casitas de un jíbaro, no se parecen nada a las de los españoles en esa época.
¿Sabes a qué sí se parecen? A los caney, a las casas de los caciques. Esa no es la conspiración más épica de nuestra historia. Una conspiración de supervivencia. Un grupo que vio su realidad y decidió esconderse, camuflajearse y adaptarse a un mundo en donde ya no eran libres de ser quienes son. Teoría 4. Hoy no hay racismo. La conspiración. El racismo contra los taínos es cuestión del pasado. Ya no se les trata mal. Si así fuera, ¿por qué al día de hoy se les sigue tratando con desprecio? Como si estuvieran locos por pensar que son taínos, que son unos cosplayers cuando hacen sus ceremonias. La realidad, la comunidad taína no está reconocida por el gobierno de Puerto Rico. La legislación vigente no reconoce ninguna organización indígena. Por eso, el Consejo Taíno Watu Makua Boriquén está clasificado por el Departamento de Estado de Puerto Rico como una organización religiosa. No indígena, religiosa. Para poder hacer sus propias ceremonias en su propia tierra, tienen que operar bajo esa clasificación. Y fíjate esto, el líder del movimiento indígena Jíbaro Boricua señala que según la historia oral que me han legado, la tierra donde hoy es el centro ceremonial de Caguana, alguna vez les perteneció. Y yo digo que toda la isla les perteneció porque son los indígenas Pero por lo menos ellos dicen que Caguana una vez les perteneció a ellos. Hoy, ese terreno es un parque manejado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y el Consejo Taíno lleva años peleando para que se les devuelvan los restos óseos de sus antepasados, que están a manos del Instituto de Cultura, para poder enterrarlos con una ceremonia tradicional taína. Los huesos de sus muertos en manos del gobierno, que tienen que pedir permiso para enterrar a su propia gente y los ignoran. Y solo te toca leer los comentarios bajo estos videos de rituales taínos o de taínos hablando de su cultura. Los comentarios son como que, llámense al manicomio, se les escapó un loco. O, lo que quiere es llamar la atención. Y los más que me enfurecen, ¿qué taíno? 508 cuartos, eso ya no existe. No tan solo culturalmente se sigue dándole codo a quien tenga el valor de reconocer sus raíces taínas, pero el gobierno participa activamente para mantener la propaganda de que los taínos ya no existen, que no merecen reconocimiento y quien se llame taíno está loco. Y en el mundo académico, algunos investigadores ven el resurgimiento taíno como una reacción a la marginalidad que ofrece poco más que un empoderamiento personal y de corto plazo, y lo describen como una tradición inventada. ¡Inventada! Ese es el lenguaje que utilizan para describir la identidad de personas vivas, con ADN documentado, con historia oral que lleva siglos. Ya no estamos en el 1802, cuando los españoles cambiaron a todo el que se marcó taíno en el censo como mezclado, borrando a los taínos totalmente del censo. Un censo más reciente del 2020 marcó alrededor de 50,000 personas como taínos. Pero es progreso real que se pueden llamar taínos si a uno se les toma en serio como taínos. Mira, vamos a aterrizar esto. Estas 4 teorías conspirativas con las que nos criaron son 4 mentiras para seguir una narrativa de una gente que nunca quiso lo mejor para nuestra cultura. 4 ideas anticuadas que tienen que quedarse en el pasado. Ahora más que nunca tenemos que desempolvar nuestro pasado y admitir que las cosas nunca fueron como nos las pintaron. Si esto te movió algo dentro, si te hizo pensar en tu abuela, en tu familia, en lo que te enseñaron en la escuela, comparte este video ahora mismo, que llegue a cada boricua que conoces. Porque si tú no lo compartes, esas 4 mentiras seguirán vivas en la mente de mucha gente que necesita saber la verdad. Y dime en los comentarios, ¿tu familia tiene raíces taínas? ¿Tu abuela te habló de alguna tradición que venía de los indios? Quiero leerlos todos, porque esa historia colectiva que tenemos entre todos nosotros, eso también es evidencia. Suscríbete si todavía no eres parte de esta tribu y activa la campana, porque lo que viene en los próximos videos va a estar mucho mejor.